Hoy vamos a continuar las cartas de Corintios, pero vamos a empezar la segunda carta a los Corintios y a esta serie la he titulado Consuelo en el Evangelio. Ya hemos tenido la oportunidad de ver un panorama general de la segunda carta a los Corintios en una serie anterior que tuvimos que se tituló Conociendo la Palabra, donde vimos cada uno de los libros de la Biblia y en aquella ocasión veíamos que la segunda carta a los Corintios tiene un tema central y es consolar, alentar a los cristianos porque ellos estaban siendo desalentados, desconsolados y estaban siendo llevados lejos del Evangelio tristemente por falsos maestros. En un sentido casi que podríamos decir que esta carta tiene un doble propósito. Primero, obviamente consolar a los creyentes y llevarlos a la fe verdadera, al Evangelio, una vez más. Igual todo está impregnado del Evangelio, la verdad de Cristo, pero a la vez también contrarrestar la falsa enseñanza. Y en aquella ocasión, cuando hablábamos de esta carta de manera general, lo decía y hoy lo quiero repetir porque es muy importante. Una de las cosas que más daño ha hecho a la iglesia verdadera es el falso evangelio que promete que todo va a estar bien. Es el falso evangelio que promete que si crees en el Señor Jesucristo tus problemas se van a solucionar, tus enfermedades se van a sanar, tu situación financiera se va a mejorar, que si tu matrimonio está en problemas se va a arreglar y ese tipo de cosas. Siempre lo aclaro, Dios puede hacer eso y mucho más, pero muchas veces no lo hace. Y de hecho aquí quiero decir algo muy interesante. Estoy seguro que la mayoría, porque de hecho no lo he escuchado de nadie, pero la mayoría, de eso estoy seguro, no creen que el sufrimiento sea una doctrina necesaria, fundamental en el cristianismo. Pero me encanta una frase que dijo alguien. Dios tiene un hijo sin pecado, Jesucristo, pero ningún hijo sin sufrimiento. Porque Él sufrió lo máximo. Pero aquí viene un asunto. Todo verdadero cristiano, todo verdadero hijo de Dios sufrirá. Y lo que les decía, para muchos esto no es fundamental, pero esto es fundamental. La Biblia lo enseña. Mis hermanos, esta es la realidad. El sufrimiento no es opcional para los hijos de Dios. Ahora, diciendo esto, no lo quiero decir de pronto que suene de manera jocosa, orgullosa, porque es que no estoy diciendo que sufrir sea bueno y que yo sea el más. Todo lo contrario. Yo no quisiera sufrir. Si les soy sincero, yo no quisiera sufrir. Y quizá no haya sufrido como tú, pero yo he sufrido también. Y yo sé que tú has sufrido. Y mientras estemos en este mundo, sufriremos. Y esa es una verdad fundamental del cristianismo. Un cristianismo sin sufrimiento no es el cristianismo verdadero. Un evangelio que no te habla de que en esta tierra hay sufrimiento y hay dolor para los hijos de Dios es un cristianismo falso. Por eso les decía, yo sé que la mayoría de iglesias del siglo XXI, particularmente en Latinoamérica, y no tengo que conocerlas todas, pero sino que mires los predicadores y muchos de los contextos de donde tú y yo venimos, se centran solamente en eso, en parar de sufrir, en creer en Jesucristo porque Él te va a ayudar y te va a solucionar los problemas y todo va a estar bien, pero eso está lejos, a años luz de lo que es el evangelio verdadero. Y si hay un libro, una carta particularmente que habla de eso, es 2 Corintios. Por eso le he puesto consuelo en el evangelio, porque creo que esta carta nos enseña la verdad de que consuela. Lo quiero decir de esta manera, también lo dije en esa ocasión, pero es que creo que es la mejor manera de entender esta verdad. Si a nosotros no nos predican que a pesar de ser hijos de Dios, o mejor, gracias a Dios que somos hijos de Dios, pero aún siendo hijos de Dios, si no nos predican que aún siendo hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios, salvos, verdaderamente salvos por gracia, aún así vamos a sufrir, vamos a vivir problemas y dificultades, esta es la pregunta, ¿qué va a pasar cuando tengamos que afrontar los problemas y dificultades porque van a venir? Entonces vamos a renegar de Dios. Vamos a decir, ¿y entonces dónde está Dios? O en el mejor de los casos, puede ser que no reneguemos contra Dios, pero empezamos a cuestionarnos, ¿y será que yo sí soy hijo de Dios? ¿Será que Dios sí me ama? ¿O será que estoy en pecado? ¿O será que estoy haciendo algo malo? ¿Por qué? Porque como no nos han enseñado eso, sino todo lo contrario, podemos ver el gran daño que le ha hecho ese falso evangelio a la iglesia, porque estoy seguro que si has llevado años en una iglesia que predica esto, no es precisamente eso lo que tú y yo nos preguntamos.
¿Por qué sufrimos si somos hijos de Dios? Porque hay problemas y dificultades, porque hay dolor, porque hay enfermedad, porque hay lágrimas en nuestros ojos. Pero es que, mis hermanos, la palabra de Dios es demasiado clara. Lo que pasa es que como hay falsos maestros, de hecho, en esta carta se habla de falsos apóstoles, tanto que se les llama superapóstoles, pero que de superapóstoles no tienen sino el título porque no lo son. Falsos profetas que enseñan esto, mis hermanos. Quien quiera que enseñe eso, no importa quién sea, no importa si tiene mucho honor o dignidad a los ojos de los hombres, quien quiera que enseñe a la iglesia que tú no tienes por qué vivir problemas y dificultades si crees en Dios, mis hermanos, es falso, es mentiroso. Y a no ser que tengamos el evangelio claro, nos van a hacer daño. Porque nuevamente, ¿qué va a pasar con nosotros cuando vengan los problemas y dificultades? Porque vendrán. Pero eso no es nada nuevo. Eso no es el falso evangelio de la prosperidad del siglo XXI que llena estadios, que llena mega iglesias. No, mis hermanos, en la época del apóstol Pablo ya ese era el evangelio que se predicaba. Como les decía, ya había superapóstoles que predicaban ese evangelio y se sentían los más. Porque claro, tenían iglesias muy grandes. Prométele tú a las personas que si creen en Jesucristo todos sus problemas se van a acabar. Que si creen en Jesucristo y si traen una ofrenda, que Dios les va a volver ricos a todos, los va a llenar los bolsillos de dinero. Prométele a las personas que si creen en Jesucristo y asisten a la iglesia, Dios va a traer abundancia, prosperidad y tu vida va a brillar, va a ser lo máximo. ¿Cuántas personas van a llenar la iglesia? Quiero decirlo, creo que todo mundo tiene ese mismo sueño, ese mismo anhelo. Pero eso no es el evangelio, pero ese era el evangelio que se le estaba predicando ahora a los corintios. De hecho, necesito profundizar un poco más en esta introducción y hablarles un poquito del contexto de lo que sucedió en la segunda carta a los Corintios porque es sumamente importante. Acabamos de terminar primero a los Corintios, 16 capítulos impresionantes, verdades maravillosas, hermosas. ¿Y qué pensaríamos tú y yo que sucedió después de que estos hermanos recibieron esta carta? Diríamos, no, esas vidas fueron transformadas y cambiadas. Pues que solo con ese capítulo 13 del amor, pero adivinen qué, pasó todo lo contrario. En lugar de los corintios arrepentirse y volverse en amor los unos con los otros, en respeto, en cuidado, en honra. Y alguien diría, ¿cómo? Después de eso, mis hermanos se endurecieron más. ¿Y saben qué es lo interesante? Tanto que al apóstol Pablo le tocó ir a Corinto en persona. Y esa visita Pablo la describe en esta carta como una visita dolorosa. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera con la visita del apóstol Pablo, de hecho, peor. Ahora Pablo encontró una iglesia en contra de él. Una iglesia que lo estaba odiando, que lo estaba rechazando. Y uno diría, ¿cómo así? Pero ¿saben qué es lo que más me impresiona? Y a pesar de todo eso, Pablo no los desecha. Y les escribe la segunda carta a los Corintios. Bueno, de hecho no les escribe la segunda carta, quiero decirles, les escribe otra carta antes de esta segunda. Esta vendría a ser ya como la cuarta, quinta carta que Pablo escribe a los Corintios, solo que tú y yo tenemos dos. Pero luego les escribe también otra carta donde es más duro todavía y donde no sabemos qué decía, pero parece ser que los confronta de una manera tan fuerte que finalmente eso es lo que hace que el corazón de los corintios se conmueva. Es decir, Pablo no se rindió con los corintios, los visitó, se enojaron antes con él, peor, pero él les envía otra carta. Y ahora es donde les envía esta segunda carta a los corintios, precisamente consolándolos. Parece ser que precisamente a raíz de esa rebeldía sucedió lo que vimos hace 8 días en el final de la carta a los corintios. ¿Recuerdan que uno de los puntos, o al menos una de las cositas que dijimos, que vimos a la luz de la palabra hace 8 días, es que si tú y yo seguimos siendo tan tercos, tan necios, de ir en contra de la palabra de Dios, lejos de Dios, de su verdad. Recuerdan que vimos a la luz de la palabra que Dios, quien es un padre que no abandona a sus hijos, ¿qué va a hacer? Nos va a corregir, nos va a disciplinar. Él sí sabe cómo corregirnos y disciplinarnos. Parece ser que eso le pasó a los corintios. Claro, pero aquí es donde viene el asunto. Parece ser que ahora los corintios están sufriendo a causa de su rebeldía. Les está yendo mal a causa de su insensatez, de su necedad, pero ahora los superapóstoles se están aprovechando de eso. Oh, yo vengo a predicarte el evangelio de la liberación. Te está yendo mal porque seguramente no estás siendo fiel en las finanzas. Te está yendo mal porque seguramente, pero mira, yo vengo a traerte la libertad. Voy a orar por ti, te voy a hacer una liberación generacional, ese tipo de cosas. Ya se enseñaban en esa época. Pero Pablo les escribe esta carta consolándolos ¿en qué? En el evangelio. Porque solo el verdadero evangelio consuela. Precisamente quiero que veamos esto en 4 puntos
de manera muy general, es la introducción para que te animes, para que estudiemos juntos esta carta maravillosa. La primera carta estuvimos alrededor de 2 años estudiándola. No sé cuánto nos vayamos a tardar en esta, pero no tenemos afán. Y espero que la palabra de Dios nos instruya, nos alimente. Así que teniendo claro ese contexto y sabiendo por qué aquí Pablo les escribe, consolándolos en el Evangelio, quiero que veamos esto a través de 4 verdades. Y la primera es que el Evangelio verdadero consuela en la dificultad. Lo acaba de decir, pero aquí es donde lo vamos a enfatizar. Básicamente los 7 primeros capítulos, con algunas intromisiones que ya vamos a ver de qué se tratan, pero básicamente casi que los 7 primeros capítulos de esta segunda carta hablan de consuelo, de aliento, de mostrarnos que el cristiano verdadero va a vivir dificultades, pero que Dios consuela. De hecho, lo quiero decir de esta manera, es tan interesante. Después de que Pablo saluda en los 2 primeros versículos de esta segunda carta, de entrada, directamente él empieza a hablar de aliento y de consuelo en las dificultades. Y eso Pablo en ocasiones lo hacía, pero cuando lo hacía de esa manera en sus cartas, lo que está diciendo es, esto es muy importante. Tan importante que él no gasta tiempo, en este caso no diríamos, no gasta pergamino, no gasta pluma y tinta en hablar de otras cosas. Hola Corintios y directamente al asunto. Las dificultades son reales. No podemos ver todo, obviamente vamos a ver unos cuantos versículos. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5? Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermoso. Empieza alabando a Dios, pero ¿qué dice? Dios es nuestro Padre. Ya, Dios es nuestro Padre, misericordioso. ¿Y qué? Y fuente de todo consuelo. Contrario a los apóstoles de la época de Jesús, perdón, de Pablo, pero los apóstoles falsos, los superapóstoles falsos, mentirosos. Contrario a los falsos maestros, Dios es tu Padre y todo te va a salir bien. Pablo dice, Dios es nuestro Padre y Él es misericordioso, pero todo no te va a salir bien. Él es la fuente ¿de qué? ¿De dinero? ¿De prosperidad? ¿De sanidad y milagros? No, de hecho, si lees toda la carta a los Corintios, es más, si te lees todas las cartas de Pablo, él nunca habla de milagros. Él es la fuente de todo consuelo. ¿Qué significa eso? De entrada, Corintios, Dios permite muchas veces que suframos para que entendamos que el Dios verdadero, quien es Padre nuestro, nuestro Padre, no es la fuente para llenarte los bolsillos de dinero y para solucionarte todos los problemas. Él es la fuente de consuelo en medio de tus problemas y dificultades. Una verdadera fe en Dios, un verdadero evangelio te dice que aunque haya problemas y dificultades, esas personas siguen creyendo en Dios porque Él los consuela, porque Él los alienta, porque Él los fortalece en medio de las dificultades. Tanto que dice el versículo 4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿En dónde dice allí que Él te va a quitar todas las dificultades? No. De algo podemos estar seguros. Mientras estemos en esta tierra, aunque seamos hijos de Dios y lo somos y hemos creído en Cristo, si Dios es nuestro Padre, de algo podemos estar seguros. No que no va a haber problemas y dificultades, sino que Él nos va a consolar en todas nuestras dificultades. ¿Saben para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. Entonces, ¿qué hacen esos que se hacen llamar apóstoles, profetas, superapóstoles, superprofetas, superpastores, diciendo que tú no tienes por qué sufrir? Cree en el Señor Jesucristo y ya no vas a tener problemas y dificultades. Si Pablo dice es lo contrario, mira, el verdadero cristiano vive tantos problemas y dificultades que él encuentra su consuelo en Dios y él usa ese consuelo que Dios le ha dado para consolar al hermano que está pasando en problemas y dificultades. Entonces, cuando un pastor te dice eso, que si crees en Cristo, tus problemas se van a acabar, esa es la persona que trae menos consuelo a nuestras vidas. Esa es la persona que trae menos aliento y fortaleza a nuestras vidas. Dice allí la palabra de Dios, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero eso es lo que nos enseñan, que en nuestros problemas y dificultades Dios nos va a fortalecer, que en nuestros problemas y dificultades Dios nos va a consolar, para que cuando nuestro hermano, que también es hijo de Dios, pase por problemas y dificultades, en lugar de nosotros venir a decirle, ay hermano, examínese a ver, eso es que a usted le hace falta fe, eso es que no ha dado tanto dinero, eso es que, ¿será que no está dando los diezmos como son? Mis hermanos, yo lo viví, viviendo problemas y dificultades y viniendo los pastores a preguntar eso.
¿No era que es que ustedes están fallando en las finanzas y por eso les está pasando eso? En lugar de venir a consolar y alentar, traen este desconsuelo. Pero el verdadero evangelio consuela. Hermano y hermana, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y Él es la fuente de consuelo. Y si Él te ha consolado en problemas y dificultades, eso es lo que necesita tu hermano que está en problemas y dificultades. Versículo 5. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Entonces ahí está. ¿Saben por qué estamos sufriendo? Porque pertenecemos a Cristo. ¿Saben por qué? Porque es cierto, por pertenecer a Cristo ya no deberíamos sufrir. Pero cuando tú y yo hoy sufrimos, aún en este cuerpo de carne, estamos sufriendo por Cristo. ¿Saben por qué estamos sufriendo por Cristo? Porque a pesar de nuestros problemas y dificultades, no renegamos, no negamos a Dios, seguimos confiando en Él. Que no nos vaya a pasar, o que si nos pasa, como le pasó a Job, ¿se acuerdan? Que hasta la misma esposa vino y le dijo, usted todo lo que está viviendo y sigue creyendo en Dios. Usted sigue manteniendo su integridad. No, maldiga a Dios y muérase. ¿Y qué le dijo este hombre? Mujer, has hablado como una mujer necio. Vamos a aceptar de Dios solo lo bueno y no lo malo. El Señor da, el Señor quita, sea el nombre del Señor bendito. Ese es un hombre que trae consuelo. Ese es un hombre que cuando ve al otro sufriendo, no dice, eso debe ser que la cometió. Eso debe ser que no tiene fe. No, es un hombre que dice, yo también he pasado por eso, mi hermano, mi hermana. Voy a orar por ti, que Dios te fortalezca, que Dios te consuele. Porque cuanto más sufrimos por Cristo, ahí está, tanto más Dios nos colmará, nos va a saciar, nos va a llenar de su consuelo por medio de Cristo. De algo podemos estar seguros. Va a haber problemas y dificultades en esta vida, pero de algo podemos estar todavía más seguros. Si somos hijos de Dios, Él nos va a consolar, Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Precisamente en el mismo capítulo, versículos 8 y 9. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. En cambio, los otros superapóstoles, vea lo que hace que yo creí en el Señor Jesucristo, todo a las 1000 maravillas. Vea, mire el carro último modelo que tengo, mire la finca que compré. Cree en el Señor Jesucristo y Dios también te va a bendecir a ti y te va a dar prosperidad. ¿Qué pasa cuando tú no recibes esa finca? ¿Qué pasa cuando tú no recibes ese carro último modelo? ¿Qué pasa cuando a veces tienes hasta dificultades para conseguir el pan de cada día? Podemos ver que ese evangelio, aunque es muy llamativo, porque te prometen todas esas cosas y hasta más, pero al final no trae ningún consuelo porque no es verdad. Normalmente en el evangelio de la prosperidad los únicos que prosperan son los mismos que le arrancan el dinero a los que están necesitados. Esa es la realidad. Sí, el pastor termina con una casa, hasta con una playa privada por allá en las Bahamas. Pero ¿a costa de qué? De quitarle el dinero a los hermanos, que a veces pasando necesidades no tienen ni para comer. Mis hermanos, y eso no es nada nuevo. Pero como ese es el evangelio que cautiva, porque ahora todo lo que se hable de dinero y de prosperidad, pero Pablo dice, ¿saben qué quiero contarles? ¿Saben de qué deben estar al tanto? Que nosotros hemos pasado tantas dificultades que ha habido momentos en los que hemos pensado, ya, hasta aquí llegamos. Ya, listo. Ya nos vamos para la casa, vamos para el cielo. Versículo 9. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Dejamos de confiar en nuestros esfuerzos, en nuestras capacidades. Mis hermanos, este es el evangelio que consuela. Capítulo 4, versículos 8 y 10. Solo unos cuantos versículos. Si Dios nos presta vida, vamos a ver esta carta capítulo a capítulo, versículo a versículo. Por todos lados nos presionan las dificultades. Un apóstol diciendo esto, el apóstol Pablo. Pero no nos aplastan. De eso sí podemos decir. No nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Estas eran las palabras de un verdadero apóstol, que no quería impresionar a nadie. Es que este es el asunto. ¿Saben precisamente qué estaba sucediendo? Hasta estos superapóstoles
estaban poniendo el ejemplo de Pablo. ¿Y qué estaban diciendo? Ese Pablo no es apóstol. Pero ¿saben por qué estaban cuestionando a Pablo? Por lo mismo, porque Pablo no tenía dinero. Porque ¿qué tenía Pablo? Problemas y dificultades. A ellos sí todo les iba bien. Pueden ver que cristiano va a hacer eso. Es que apóstol de Jesucristo y miren el barrancado que vive. Y Pablo les dice, así es. Vivo problemas y dificultades, pero es por lo contrario, porque soy un verdadero apóstol. Porque cuando uno entiende el evangelio verdadero, el evangelio no es que nos vamos a llenar los bolsillos de dinero aquí. El evangelio no es que todo va a salir bien. El evangelio es que mediante el sufrimiento, Dios usa el sufrimiento. Entonces, ¿es el sufrimiento opcional en la vida del cristiano? Ahora, alguien podría decir, no, yo haber venido aquí a que me digan esto, es la verdad de Dios. Y solamente entender y creer esta verdad es aceptar que aun cuando vengan los problemas y dificultades, podemos confiar en Dios, es en que Él nos va a alentar, nos va a consolar, nos va a fortalecer. ¿Y saben para qué? Para que seamos iglesia verdadera. Y cuando nuestros hermanos pasen por esos problemas, les recordemos esta palabra que no se predica. Mis hermanos, ¿cuántos sermones escuchas tú de esto? ¿A cuántos predicadores famosos escuchas hablando de esto? Esto no se predica, mis hermanos. Esto pareciera que no estuviera en la Biblia. Pero hay una carta de 13 capítulos, una de las cartas más largas que hay en el Nuevo Testamento, dedicada a hablar de esto. Mismo capítulo 4, versículos 17 y 18. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. ¿Qué significa? Que mientras estemos en esta tierra, por muy difícil que sea vivir en esta tierra, las dificultades son pequeñas y no van a durar para siempre. ¿Por qué? Dice, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Como dijo alguien, la vida es un ratico. Y aquí, por mucho dolor y sufrimiento, tarde o temprano se acabará el dolor y el sufrimiento. Pero nos espera una gloria que no se puede comparar. Luego vamos a profundizar en este versículo, pero este versículo es fundamental. Mis hermanos, no que por ser personas sufridas vayamos a ir al cielo. No, vamos al cielo por gracia, por la obra de Cristo. Pero la Biblia promete, y me voy a adelantar muchísimo y no está ni siquiera allí, pero la Biblia promete que Dios va a recompensar todo dolor y sufrimiento en la eternidad. De hecho, la Biblia promete que Dios mismo se va a acercar a nosotros y va a secar cada lágrima de nuestros ojos. Obviamente, si ya lo lloramos aquí en la tierra por los sufrimientos, ¿qué significa eso? Cristo en persona nos va a recompensar por cada lágrima que derramamos en esta tierra de dolor y sufrimiento. Esto es lo que consuela realmente a los cristianos que hoy están sufriendo, o que si no están sufriendo, mientras estemos en esta tierra, tarde o temprano, el sufrimiento llegará. Versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, incluidas obviamente esas dificultades, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver, esas que nos esperan en la gloria eterna, permanecerán para siempre. Y aquí es donde está la palabra de Dios que nos promete esto a ti y a mí. Mira, ese dolor y ese sufrimiento no durará para siempre. No durará para siempre, pero lo que Dios nos ha prometido en Cristo, su gloria, su eternidad, durará para siempre. Pablo que dice, esto es lo que consuela en medio del dolor y la dificultad. Mira la eternidad. Mira que eso que estás sufriendo no va a ser para siempre. Tarde o temprano se va a acabar. Pero esto que Dios nos ha dado durará por toda una eternidad. Y aquellos que te predican un evangelio diferente tendrán dinero, se llenarán los bolsillos de dinero con esa mentira. Pero ¿qué tendrán al final? La condenación. Capítulo 6, versículo 4. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. ¿Por qué? Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Que es que tú estás sufriendo, estás viviendo problemas y dificultades, examínate a ver si eres hijo de Dios. De hecho, te lo quiero decir. Si has creído en Cristo, eres hijo de Dios. Y si tienes problemas y dificultades, al contrario, eso es lo que más demuestra que eres hijo de Dios. Deberíamos más bien cuestionarnos si realmente todo marchara a las mil maravillas y no tuviéramos problemas. Eso más bien lo que nos muestra la palabra de Dios. Podemos ver contrario a lo que nos enseñan en muchos lugares. Mis hermanos, pero es que como ese evangelio de la prosperidad vende tanto, pero le quitan tanto a la gente. Siembra y verás cómo Dios te va a dar.
Así tan grande es tu problema, que así de grande sea tu ofrenda para que Dios vea tu sacrificio y te lo solucione todo. He conocido personas que se endeudan para sembrar, para dar dinero a las iglesias, porque es que si yo doy, Dios me va a dar, porque es que si yo hago un pacto, Dios me va a solucionar. Mis hermanos, podemos ver cómo engañan a las personas. Más bien con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Esto es lo que le pasa a los hijos de Dios. Capítulo 7, versículo 5. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Y están haciendo la obra del Señor. Ahí sí entonces yo diría, miren mis hermanos, es que no es que le pudo haber pasado a Pablo, es que le pasó. Los superapóstoles de esa época decían, ¿ese qué apóstol va a ser? ¿No ve con lo que le pasa? Es que predicando el evangelio lo que le vienen son problemas y dificultades. Es que predicando el evangelio y donde quiera que va, hay batallas, hay temores, hay conflictos, hasta por allá peligros de muerte y de todo. Y solamente estamos aquí viendo un panorama general, pero esta carta se centra en eso. Pero cuando uno entiende que esto le pasó a un verdadero apóstol, uno dice, no, entonces yo sí soy hijo de Dios. Ahora entiendo por qué hay problemas y dificultades en mi vida. Porque Dios nos consuela en las dificultades y nos alienta en las dificultades. Quiera Dios que esta palabra te consuele y te aliente. Y me he demorado más en este punto porque es el punto que más se repite en la carta. 7 capítulos y el resto de la carta sigue hablando de lo mismo. Pero quiero que veamos otras 3 verdades muy importantes. Por eso la segunda verdad que quiero que veamos es que el evangelio verdadero consuela en la fragilidad. Ahora, con esta fragilidad me refiero a que nos consuela diciéndonos también algo, que no está bien pecar, no está bien fallar, pero también nos recuerda que somos seres humanos, que pecamos y que fallamos. Y que si reconocemos nuestro pecado, mis hermanos, Dios nos levanta. Que Dios sabe que somos débiles, no para justificar ningún pecado, pero curiosamente aquí Pablo lo dice de esta manera, vamos a decirlo de esta manera. Lo que dice es, mira, cuando hay una persona que vive en el pecado, en la maldad, y hasta diríamos, y si todo le va bien, no es cristiano, mi hermano, por más Biblia debajo del brazo que cargue. Pero cuando vemos a personas que a pesar de sus fallas y sus errores, se arrepienten y reconocen su maldad, mis hermanos, debemos tener cuidado. De hecho, aquí Pablo habla de un caso muy particular. Parece ser que una de esas personas que se opuso tan fuertemente a Pablo, los corintios reconocieron que era yendo en contra de Dios, de su palabra y de su verdad. Lo disciplinaron, lo corrigieron, pero ya llegó el momento en que esta persona se arrepintió. ¿Y saben qué les dice el apóstol Pablo? Veamos esto en el capítulo 2, versículo 7. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. ¿Podemos ver la palabra consuelo allí? De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Lo que está diciendo es, mira, la iglesia expone lo que está mal y el pecado, pero cuando ves a una persona que se arrepiente y que regresa a los caminos del Señor, es tiempo de perdonarlo, es tiempo de consolarlo, de decirle, mi hermano, gracias a Dios reconociste tu pecado y tu maldad, y esta siempre ha sido tu familia, esta siempre ha sido tu casa, Dios es tu Padre, te alentamos porque ninguno de nosotros es perfecto. Entonces también es algo muy bonito saber que ningún cristiano es perfecto y que no importa el pecado que hayamos cometido, cuando reconocemos que es pecado y que no debimos haber actuado así, Pablo dice, la iglesia también debe ser una iglesia que consuela y alienta a los que han caído y quieren ser levantados. Precisamente Pablo le dedica todo un capítulo a esto, porque curiosamente ahí es donde vamos. A la gente le encanta tanto la ley, y como la ley lo único que hace es señalar, señalar, señalar y matar. Ay, véase lo que hizo, se merece el infierno. Y el capítulo 3 está dedicado a eso. Solo quiero que veamos unos cuantos versículos. Capítulo 3, versículo 6. Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Porque parece ser que también estaban los que no podían ver que alguien fallara porque al mismo le aplicaban ley. ¿Qué pasaba con los adúlteros? La muerte. ¿Qué pasaba con los fornicarios? La muerte. ¿Qué pasaba con los idólatras? La muerte, que es lo que hace la ley. Pero Pablo dice, no, esperen. Eso era la ley. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte. Vete al Antiguo Testamento. Por todo pecado, la muerte. Pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Precisamente si saltamos al versículo 9 del mismo capítulo, si el antiguo camino, hablando de la ley de Moisés, que trae condenación, era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. Recordemos el Evangelio, somos justos ante Dios. Por eso, mi hermano, si has pecado, si has fallado,
Estuvo mal. Arrepiéntete, por favor, reconoce tu pecado y tu maldad, pero recordemos que hoy no estamos en un pacto donde cuando pecas, cuando cometes un error, cuando fallas, como en muchos lugares, no pierdes tu salvación. No dejas de ser hijo de Dios, porque es que tú y yo llegamos a ser justos a los ojos de Dios por Jesucristo. Esto es lo que consuela. Pero claro, reconocemos que igual el pecado sigue estando mal. Si hoy hemos pecado, si esta semana pecamos, o si cuantas veces que hayamos pecado, tenemos a un Dios que nos recibe en sus brazos, nos perdona y nos dice, estuvo mal, pero no has dejado de ser mi hijo, porque yo ahora he hecho un nuevo pacto. Este no es el pacto donde si la haces, la pagas, porque si así fuera, ninguno de nosotros, de los que está aquí presentes, empezando por mí, estaríamos con vida. Ya todos hubiésemos merecido la justa ira de Dios y que Dios nos hubiera aplastado bajo su ira y nos hubiera matado y nos hubiera enviado al infierno. Pero recordemos el Evangelio. Hoy no estamos bajo el antiguo pacto. Hoy si no das diezmos, no te condenas. Hoy si no asistes a la iglesia, no pierdes tu salvación. Pero como hemos venido viendo, pero qué hermoso es poder ser edificados. Qué bueno cuando todo lo que hacemos lo hacemos es porque hemos entrado en este nuevo pacto. Un pacto donde ya no depende de nosotros, sino que Él lo hizo todo por nosotros. Pero obviamente también un pacto donde nos llama a vivir por amor y amar a Dios. Y por eso Pablo dice, si ese antiguo pacto era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Recordemos ese evangelio, porque eso es lo que va a traer consuelo al hermano que ha caído. Eso es lo que va a traer consuelo al hermano que cometió un error y hasta le está doliendo su pecado, pero que en muchos lugares lo que hacen es condenarlo. No, ese ya perdió su salvación, ya se fue al infierno. No, mis hermanos, aquí es por gracia. Capítulo 3, versículo 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, que es una expresión que nos dice quienes no estamos bajo el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto Moisés se ponía un velo. Pero a quienes hoy no tenemos que estar mirando la ley, sino que miramos es a Cristo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu. Me encanta esto. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Aquí ninguno ya es igualito a Cristo. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Sigamos mirando a Cristo. Sigamos predicando a Cristo. No prediquemos el evangelio de la prosperidad y de milagros que atrae a multitudes. Prediquemos el evangelio de Cristo que atraerá a aquellos que aman a Cristo. A aquellos que saben que todavía no son como Cristo, pero saben que Dios los ha llamado y un día, por gracia, seremos como Cristo. Y estamos siendo transformados. Es una transformación constante de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque en Dios ya somos producto terminado. En Dios ya somos santos. En Dios ya somos puros. En Dios ya somos perfectos. Pero un verdadero cristiano anhela ver ya en su vida esa pureza, esa santidad, esa perfección en su diario caminar. Por eso él mira cara a cara a Cristo. Bueno, cara a cara no. De hecho, como dice aquí la palabra de Dios, como por un espejo vemos a Jesús. Todavía no lo estamos viendo cara a cara, pero un día lo vamos a ver cara a cara y vamos a ser perfectos como Él. Pero en posición ya lo somos, pero lo anhelamos, porque ese es el consuelo que trae el Evangelio. Un día seremos como Cristo. Hoy lo vemos, ay, si yo pudiera ser como Cristo. Si yo pudiera amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, pero Él dice, pero lo estoy haciendo en ti. Si yo pudiera honrar a mis padres, como Él siendo Dios, aún se sujetó a sus padres, sí, pero lo estoy haciendo en ti. Sigue mirando a Cristo, sigue mirando a Cristo. No sigas mirando tus problemas y dificultades. Hasta esas dificultades, esos problemas, Dios los usa. Pero miremos a Cristo y Él nos hace cada día más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ese es el Evangelio. Pero aquí viene el punto 3. El Evangelio verdadero nos consuela en la escasez. Y lo que les decía, no nos promete que todo va a estar bien. Aquí es donde viene algo tan equilibrado. Por eso amo la palabra, el evangelio verdadero. Cuando uno toma la palabra de Dios en serio, la Biblia es muy clara. Mira, mi hermano, mi hermana, lo que va a hacer que todos seamos iguales no es empezar a pactar, a declarar y decretar. Lo que va a hacer que todos seamos iguales aquí es que cuando alguien tiene en abundancia, ayude al que tiene escasez. Esa es la realidad del evangelio. Pablo le dedica 2 capítulos, capítulos 8 y 9, a enseñar eso. Mira, lo que nos va a hacer prósperos no es que empecemos a orar para que Dios llene la cuenta bancaria, sino que aquellos que tienen un poquitico más, compartan con los que tienen menos.
Porque cuando a ti te predican ese evangelio que todos van a ser prósperos, todos van a ser ricos, todos son egoístas, ambiciosos, y como todos quieren llegar a ser ricos, todo el mundo solamente está mirando para sí mismo. A mí me hace falta, yo no tengo. ¿Sí o no? Y se vuelve uno egoísta y uno cree que es el más necesitado de todos, porque es que como la ambición que le están inculcando a uno, que ya de por sí es avaro de corazón, y tienes a un avaro peor que te está supuestamente predicando, nos convierte a todos en ávaros y uno no es capaz de mirar al lado, mira solamente hacia uno mismo. En cambio aquí Pablo dice, no, eso no es así. Hay personas en necesidad. Y de hecho, cuando tú dejas de mirarte a ti mismo, te das cuenta que a tu lado hay otros más necesitados. Y eso es lo que trae el verdadero evangelio. Compartir unos con otros. 2 capítulos completos. El evangelio verdadero no consuela diciéndote, a ti, que te hace falta. Dios te va a bendecir. No, mi hermano. Dios ya nos ha bendecido con el evangelio, con Cristo. Pero si te hace falta, necesitamos tener comunión y compartir entre nosotros. 2 capítulos completos, hoy solo veremos unos cuantos versículos. Precisamente Pablo les pone un ejemplo en el capítulo 8, versículo 2. Hablando de las iglesias de Macedonia, estas iglesias están siendo probadas con muchas, ¿qué? Aflicciones. Impresionante, ¿no? Y además, ¿son qué? Muy pobres. Los macedonios, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó, ¿qué? En gran generosidad. A pesar de que estaban siendo probadas con muchas aflicciones, a pesar de que eran muy pobres, pero entendiendo el verdadero evangelio, se dieron cuenta que había otros más necesitados que ellos. Porque resulta que aunque los macedonios eran pobres y estaban pasando problemas y dificultades en Jerusalén, la iglesia estaba más necesitada todavía. Los estaban echando de sus casas. Los estaban persiguiendo para matarlos. Se dieron cuenta que ellos estaban mejor que otros hermanos verdaderos. ¿Qué hicieron ellos, mis hermanos? Empezaron a recoger ofrendas para las personas necesitadas. Y aquí es donde aclaro, no empezaron a pedir plata para el pastor. Claro que si el pastor está en necesidad, eso es otra cosa, pero el asunto es que Pablo aquí no está pidiendo dinero para él. ¿Podemos entender eso? Aquí Pablo está diciendo, mira, mi hermano, mira a tu alrededor. Mira que no solamente tú crees que tienes necesidad, es que hay otros que sí tienen más necesidad hasta que tú. Capítulo 8, versículo 12. Todo lo que den es bien recibido, si lo dan con qué? Con entusiasmo. Y me encanta. ¿Y den el 10%? No. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no es un tanto por ciento, ni es por obligación, y si no le das esto, le estás robando a Dios. Cuando Dios nos llena con su palabra y con su verdad, nos llama a compartir con otros con entusiasmo, con alegría, con el corazón. Ahora, también doy de lo que tengo, tampoco doy de lo que no tengo, como les decía ahora, en muchos lugares hasta te hacen endeudarte. Promete un voto para la obra del Señor. Por fe, el Señor te lo va a dar. No, eso es manipulación. Precisamente el versículo 14 del mismo capítulo dice, ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Mi hermano, esta es la realidad. Cuando hemos tenido abundancia, hemos ayudado. ¿Saben por qué? Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. Aquí hay un versículo muy fuerte. Tanto la abundancia como la escasez nos la vamos a rotar. Yo te lo aseguro, en momentos va a haber abundancia. En esos momentos nos acordamos de los demás. Porque, ¿sabes una cosa? En momentos va a haber escasez. Y eso es lo que muchas veces sí pasa. Y esto no es manipulación. Muchas veces en la escasez, ahí sí queremos, ¿cierto? Y ahí sí hasta, ¿y por qué nadie me ayuda? ¿Y por qué nadie me socorre? Pero en la abundancia hemos ayudado a otros y hemos socorrido. Porque, ¿qué dice allí? Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera, ¿habrá qué? Igualdad. No hay evangelio de prosperidad aquí, sino de cuando tenemos abundancia, acordémonos de otros. Miren, se los aseguro, cuando Dios nos pone esa generosidad en el corazón, cuando tenemos cómo compartir con otros, mis hermanos, en los momentos de escasez, de necesidad, se los aseguro, Dios también colocará en el corazón de otros ayudarnos. Esta es la manera correcta, pero no es que crea en el Señor y Dios te va a llenar los bolsillos de dinero. Capítulo 9, versículo 2. Pues sé lo deseosos que están de ayudar y me estuve jactando con las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia,
hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. En su momento ellos habían sido generosos, pero se les había olvidado su generosidad. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. ¿Qué es lo impresionante? Pablo les está diciendo, es impresionante cómo hace un año, o sea, entendemos que esta carta fue escrita un año después de esa recolecta, o esa colecta, perdón, de esa ofrenda, y dice, hace un año los corintios estaban siendo tan generosos que hasta los macedonios dijeron, nosotros también queremos ayudar a la necesidad, nosotros también queremos aportar, pero ahora son los macedonios y ustedes son los que no quieren ayudar. Pero Pablo les está diciendo, pero tienen cómo ayudar. Una vez más, espero que esto no sea mal interpretado, no estoy pidiendo para mí. Estoy diciendo, ayudemos a las personas en necesidad. Compartamos. Cuando tú sepas que hay una necesidad real y verdadera con alguien a tu alrededor, mi hermano, si tenemos con qué, sería realmente muy anticristiano cerrar la mano. Capítulo 9, versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, cuando tienes la abundancia, Dios te la está proveyendo. De la misma manera, Él proveerá. Me encanta esto. Y aumentará los recursos de ustedes. Este versículo seguramente que ahí sí te lo sacan, ¿no? ¿Pero para qué? Y luego producirán una gran cosecha de generosidad en ustedes. Aquí hay un versículo muy importante. Aquí sí quiero decirlo, y es delicado, pero lo tengo que decir porque la palabra de Dios lo dice. Cuando el deseo de tu corazón y de mi corazón no es llenarnos los bolsillos de dinero, sino tener abundancia y hasta un poco más. Pero cuando el deseo no es para ese poco más, ir a llevarlo a la cuenta bancaria, sino para ayudar a los demás, Dios dice, a esas personas yo les voy a dar más. No es tampoco a los que dicen, ay, como Dios promete esto, vea, no tengo sino 10,000, pero los voy a dar en la ofrenda. Prefiero aguantar hambre porque Dios me va a dar más. No. Es cuando realmente tu corazón es generoso, cuando mi corazón es generoso. Dios dice, mira, a esas personas les voy a dar un poco más porque ellos no se van a llenar los bolsillos con ese dinero. Ellos van a tener todo en abundancia y hasta van a tener un poco más y Dios les va a aumentar los recursos para que ayuden a los demás. Esa es la promesa de Dios. No lo hagamos por la avaricia, porque la promesa no es que si tú haces esto, Dios te va a volver muy millonario en la iglesia. No. Pero Dios te va a dar lo que necesitas y un poquito más para que ayudes a otros. Pero cuando es del corazón, versículo 13 del mismo capítulo, como el resultado del ministerio de ustedes, este sí es un verdadero ministerio, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Pero no dice allí que es un tanto por ciento, sino comparte. Cuando tienes abundancia, ayuda a otra persona. Ahora, esta es la pregunta, mis hermanos. ¿Esto no es coherente con el Evangelio? No es una promesa de que todos vamos a ser ricos, que aquí todos vamos a ser los empresarios y que vamos todos aquí a andar en carro último modelo. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Es más, nos va a dar abundancia. No nos va a hacer falta nada. Y al contrario, tú vas a mirar y hasta vas a ver que en la alacena hay más. Vas a mirar y hasta te das cuenta que hasta pagas todos tus servicios, sales, comes el helado y hasta tienes un poco más de dinero. Comparte, ayuda a una persona en necesidad. Ayuda a tu papá, a tu mamá si están necesitados. Ayuda a tus hijos si ellos son los que están en ese momento en necesidad. Ayuda a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, a tus vecinos. Ayuda a tus hermanos en Cristo. Comparte cuando tienes abundancia, sé generoso, porque en momentos habrá escasez y Dios también será generoso con nosotros. Esto consuela, esto alienta, ¿o no? Pero esto nos lleva al último punto, y no por eso menos importante, y es que el Evangelio verdadero consuela en la debilidad. ¿A qué debilidad me refiero? No a la del pecado, a la del ser humano, que ya la vimos, sino que aquí es donde viene para mí uno de los aspectos más hermosos del Evangelio. Y en esos lugares donde está el superapóstol. ¿Por qué se llaman así? Y eso es real, eso no solamente era en la época de Pablo, hasta en esta época se llaman así superapóstoles. ¿Ellos cómo se creen? Los más, ¿sí o no? Los más santos, los más puros, los que más oran, los que los he escuchado. Es que vea, yo le pido a Dios y más me demoro en pedirle. Vea, yo simplemente pensé una 4x4 último modelo y allá apareció en la puerta. Mentiras, apareció allá quitándole el litro a las demás personas. Pero ellos se creen tan santos, tan puros y tan perfectos. Es una de las cosas que más he insistido porque tristemente todavía siento ese estigma. Pensar que el pastor, que el líder de iglesia, es más que los hermanos.
Y eso era lo que hacían los superapóstoles. Ay, cuando yo me siento más, pero ¿cómo van a ustedes a permitir que el pastor ande a pie? ¿Cómo van ustedes a permitir? Miren ese tiesto de carro que tiene el pastor. No, ¿qué les pasa? ¿Cierto? Porque como el pastor es más importante. Mis hermanos, ni soy más importante ni menos importante. Todos somos iguales. Pero si hay un lugar donde Pablo deja claro eso, es en este lugar, en la segunda carta a los Corintios, particularmente en los capítulos finales, del 10 al 13. Y una de las cosas que él hace es eso, es decirles, miren, a esa gente les encanta hablar de sus visiones, de sus sueños, de sus revelaciones. A esa gente les encanta hablar de cómo Dios les dio y Dios les proveyó. ¿Saben de qué quieren que les hable yo? ¿Saben yo de qué tengo para hablarles, contarles? De mis debilidades. Yo no vengo a hablarles de mi fortaleza, les voy a hablar es de mi debilidad. Y en ese pasaje, en esos capítulos 10, 11, 12 y 13, Pablo se dedica a eso. Miren, si fuéramos a hablar de esas cosas, yo tengo más que contarles que ellos. Si fuéramos a hablar de visiones, de sueños, de revelaciones, en este capítulo es donde él dice, yo subí al tercer cielo. Pero ¿por qué yo no hablo de eso? Porque yo no les cuento de las señales y los milagros que hago. Porque de eso no se trata. Porque si yo hiciera eso, ustedes me verían más grande y más importante. Tristemente, eso estaba haciendo era que los corintios lo menospreciaran. Pero a esos otros superapóstoles que tienen visiones, que tienen sueños, que todo lo que le piden a Dios se los da y no tienen problemas y dificultades. Y ustedes no se están dando cuenta, y Pablo lo dice, pero les arrancan el dinero. Saben, yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Yo les voy a hablar de mi debilidad. Yo les voy a hablar de lo humano que soy. Ellos les hablan de cómo ellos oraron a Dios y por eso tienen esa casa, esa mansión. Yo les voy a hablar que yo oré a Dios y 3 veces le pedí que me quitara un aguijón. ¿Y saben qué me dijo Dios? No te quito el aguijón. Hay un apóstol diciendo que Dios le dijo que no. Sí. Porque yo no vengo aquí a jactarme. Yo aquí no soy fuerte. De hecho, cuando soy débil, es que soy fuerte. Mi fortaleza, dice Pablo, viene de Dios. Por eso yo no les digo de malas, ni pueden llorar, no. Al contrario, he llorado y he estado en las malas. Pero Dios me ha fortalecido. Él consuela en la debilidad. Capítulo 10, versículo 17. Como dicen las Escrituras, citando a Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso es de Cristo, de su obra, de la cruz. Por ejemplo, capítulo 11, versículo 9. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, imagínense un apóstol. Sí, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Pablo no pedía dinero, lo necesitaba, claro que sí. Él confiaba, de alguna parte llegará. Algún corazón generoso pondrá Dios, pero él nunca pidió dinero. Y es lo que muchos me critican. No entiendo por qué. ¿Usted por qué no pide dinero? Es que no necesita. Hasta hay gente que dice, no, es que él no pide porque no necesita. Mis hermanos, hay uno que conoce mis necesidades y él las ha suplido hasta el día de hoy. O nuestras necesidades. Por la gracia de Dios ya tengo familia, tengo hogar. Él las ha suplido hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo. Yo no tengo que estarles contando a ustedes nada de eso. Aunque si algún día he de contarles, prefiero contarles mis necesidades más que mis triunfos y victorias. Pero Pablo no lo hacía. Pablo dice, miren, no les he pedido dinero y nunca les voy a pedir. Dios se encargará de mis necesidades. Y ahí es donde vamos. En muchos lugares te enseñan eso, hermano, Dios se va a encargar de sus necesidades, pero las de ellos, eso sí, te arrancan el dinero, ¿sí o no? Cuando tú estás en problemas y necesidades, ore, hermano, pídale a Dios que Dios conoce su necesidad. Cuando es el pastor el que tiene la necesidad, pone al diácono a pedir para él. ¿No es así? No, mi hermano, que yo sea el primer ejemplo de eso. De no estar pidiendo dinero y saber que el que suple mis necesidades es Él. Ahora, Él lo hace a través de la ofrenda y a través de los corazones generosos, sí, y Él pone los corazones generosos. Y eso fue lo que vivió Pablo. En cambio, los otros, ahí sí les encantaba. Cuando tenían el problema de dificultad, hermanos, vea, estoy pasando esta necesidad, hay que pesar del pastor. Dios es el que conoce nuestras necesidades. Capítulo 11, versículo 21. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Notan ese débiles, entre comillas, aquí Pablo está siendo sarcástico.
Lo que Pablo está aquí enseñando es, miren, lo que les acabo de decir, esos superapóstoles son con unas artimañas, son con una doble moral para arrancarte el dinero. Ellos tienen la estrategia para quitarte el dinero. Y Pablo lo que dice, qué vergüenza que nosotros no hicimos lo mismo. Porque Pablo les está diciendo, no, sean conscientes de que esto es del corazón. Esto no es por manipulación. Esto no es por venir aquí lo que les decía, a llorar, a contarle aquí mis problemas y dificultades. Esto no es venir el próximo domingo con los zapatos rotos para que vean cómo el pastor está sufriendo. Dios sabe si tengo o no tengo los zapatos rotos. Esto no es venir el próximo domingo ojeroso, me trasnoché viendo películas, pero dije, no, es que he estado pasando hambre. Y alguien podría decir, ay, Alex, llegarán a tanto, llegan a más. Tú eres en el evangelio para sacar dinero. Y Pablo dice eso, fuimos demasiado débiles, porque nosotros no hacemos lo mismo. Pero lo que Pablo está es de manera sarcástica diciendo, no, pongamos nuestras debilidades delante de Dios. Reconozcamos que somos débiles delante de Él, porque Él es el que nos da la fuerza. Y aquí está hablando aún de lo económico y material. Aún si hoy tengo un poquitico, no es porque sea una persona de mucha oración, de mucho doblar rodilla. Yo creo que si había una persona que oraba era Pablo. ¿Y pasó o no pasó necesidad? Mis hermanos, Dios no nos da mucho porque nos pelemos las rodillas. Dios no nos da mucho porque seamos los mejores cristianos. Dios no nos da mucho porque seamos los mejores. Yo creo que Pablo era el mejor. Y Dios le permitió vivir escasez y necesidad, pero Pablo dice, esa es mi debilidad. Yo le pongo mis cargas, mis necesidades y problemas y dificultades al Señor. Pero eso sí, esos otros superapóstoles les encanta manipular de esta manera. Capítulo 11, versículo 30. Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Solo que Pablo no lo hacía, ni una cosa ni la otra. ¿Saben qué hacía Pablo? Predicaba el evangelio. Él no tenía tiempo para pedir dinero, del dinero se encarga Dios. Mejor, vivamos el reino de Dios y su justicia. Preocupémonos por el reino de Dios y su justicia. Él se va a encargar de las añadiduras. Prediquemos la palabra, el evangelio. Dios se encargará de lo demás. Y si nos vamos a jactar, dice Pablo, pues yo voy a preferir jactarme de lo débil que soy, no de lo fuerte que soy. Capítulo 12, versículo 5. De esa experiencia vale la pena jactarse, lo que les decía ahora, de que Él estuvo en el tercer cielo, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Mismo capítulo, versículos, segunda parte del 7 hasta el 9. Y esto es impresionante, mis hermanos. Así que para impedir que me volviera orgulloso, ¿sabías tú que Pablo sufría de orgullo? ¿Sabías tú que Dios tuvo que traer una espina? Muchos dicen, ¿de qué era la espina en la carne de Pablo? Y eso se han inventado mil cosas. No lo vamos a saber. No lo vamos a saber. Ese secreto Pablo se lo llevó a la tumba. Lo vamos a descubrir el día que lleguemos allá y hablemos con Pablo. Pero de algo podemos estar seguros. ¿Para qué fue el aguijón en la carne de Pablo? Porque Pablo reconocía que era orgulloso. Y para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme. Y el idioma original dice más fuerte. ¿Lo has leído en Reina Valera? Para bofetearme. Un apóstol diciendo que el diablo le pega en la cara. Literal, dice Pablo en el idioma original. ¿Por qué? Porque si yo soy tan orgulloso y Dios tiene que permitir que el diablo hasta me pegue en la cara en ocasiones, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y aquí está, en 3 ocasiones distintas. No fue que oré 3 veces el mismo día, no. Le supliqué. ¿Entendemos lo que eso significa? No fue que oró, le rogaba, Señor, por favor, yo no puedo con esto. Señor, por favor, esto es demasiado difícil para mí. Es el apóstol Pablo, le supliqué al Señor que me la quitara. Señor, de verdad, esto es una carga muy difícil de llevar. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor que en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esta es mi pregunta. ¿A alguien lo consuela esta palabra? Esto es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios en la carta a los Corintios, en el tiempo que Dios nos preste vida y podamos estudiarla. Corintios, consuelo en el Evangelio. Dificultades van a haber, pero Dios ha prometido consolarnos para que consolemos a otros. Caídas, a veces tropiezos como seres humanos que somos débiles en nuestro cuerpo, que Dios nos guarde. Él es capaz de sostenernos sin caída,
Pero aun si cayéramos o viéramos a alguien caer, recordemos, el Evangelio trae consuelo. Mi hermano, si has pecado y si te arrepientes, hay esperanza en Cristo Jesús. Escasez, sí, pero recordemos, Él se ocupa de nuestras necesidades, aún físicas. Lo ha hecho hasta el día de hoy, lo seguirá haciendo. Y debilidad humana, el que está frente a ustedes no es el más fuerte, es el más débil. Todos somos débiles, pero estamos en las manos del más fuerte. El verdadero fuerte es Dios. Así que la manera en que quiero que terminemos es diciéndole, Señor, ayúdanos, consuélanos. Si hoy estamos viviendo problemas y dificultades, que encontremos consuelo en ti. Si hoy hemos fallado, hemos pecado, perdónanos y sabemos que en ti encontramos el perdón. Si hoy estamos en escasez, pidámosle a Él suplirá. No nos hará falta nada, pero que también nos acordemos de cuando tenemos abundancia, compartir con otros, pero finalmente pidámosle a Dios que nunca olvidemos que aquí nadie es fuerte, que aquí todos somos frágiles, humanos, débiles, empezando por el pastor, por el predicador, pero que Él es el que nos sostiene y nos sostendrá hasta el final. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Y Señor, espero que esta tu palabra nos haya consolado en esta mañana, pero no solamente en esta hora, sino que este consuelo siga todos los días hasta el final. Que podamos ser una iglesia que tiene el Evangelio claro, que aquí no nos vamos a llenar los bolsillos de dinero, sino que decimos que tú eres el Dios que nos ha sostenido en la debilidad hasta el día de hoy. Que tú eres el Dios que nos fortalece en medio de los problemas y dificultades, que hemos tenido problemas y dificultades, que no nos dé pena decir esto, que es más, que en ocasiones hemos orado y nos has dicho no, pero que seguimos confiando y creyendo en tu gracia, porque tu gracia es todo lo que necesitamos. Que aquí no hay hombres y mujeres fuertes y poderosos y santos y ungidos en sí mismos, sino que somos débiles y frágiles, que hemos puesto nuestra confianza en el único y verdadero Dios todopoderoso. Que si somos santos es porque nos has regalado tu santidad. Que si somos fuertes es porque nuestra fortaleza está en ti. Que si somos perfectos es porque tú nos estás perfeccionando. Que si somos justos es porque nos has hecho justos ante tus ojos por la obra de Cristo. Que si tenemos dones es porque nos los has regalado. Padre Celestial, ayúdanos siempre a reconocer que es tu gracia y solo tu gracia la que nos sostiene. Que si nos hemos de gloriar y jactar, no nos gloriemos y jactemos de nosotros, sino de la debilidad. Y nos gloriemos en ti, en tu poderío y majestad, y en la gloria de tu amado Hijo nuestro Señor, Jesucristo. Padre, que esta verdad nos consuele y que no sea solo un sermón más, un mensaje más, sino que en tu gracia sea la verdad que nos consuele y aliente y nos ayude a consolar y alentar a otros en nuestro diario caminar. Y en esta hora aprovecho para pedirte, si nos prestas vida, por favor coloca en nuestros corazones congregarnos y ser consolados a través del estudio de esta carta, para que así seamos edificados como iglesia y fortalecidos y consolados en tu evangelio y en tu verdad. Este es nuestro deseo, esta es nuestra petición. En el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén y amén.